Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer y como siempre, un honor tener aquí a un gran periodista mexicano, mi querido Jesús García, con quien vamos a platicar, pues, de lo que está pasando en Estados Unidos y esta relación México-Estados Unidos. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, tocayo? Un gusto saludarte. Feliz año, vaya año que estamos iniciando. Pues un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias, hermano. Sí, un año, dicen por ahí, ¿no? Que esa frase 2026, sorpréndeme, ya tomó otra connotación. Oye, pues de entrada, cómo está la temperatura en los Estados Unidos? ¿Cómo están las calles en Estados Unidos a raíz de este asesinato de una poetisa por parte de ICE, una madre de tres hijos? ¿Cómo están las calles de Estados Unidos ante estas posturas de ICE que incluso se reportan otras agresiones en Portland? ¿Qué pasa por el momento, oye? Pues bueno, el asesinato como se le está marcando, por supuesto, el asesinato de Renee Nicole Good, ahí en Minneapolis, Minnesota, pues han desatado protestas, inconformidades, incluso hubo una manifestación en frente de la Casa Blanca y se preparan más manifestaciones. Hemos estado recibiendo notificaciones de que pues, se van a preparar más manifestaciones, pero por supuesto se están centrando mucho en Minnesota y hay otros estados que también están llamando justamente el castigo contra este agente de ICE, que ya fue identificado por las autoridades, eh, porque hay otro caso judicial donde él fue una víctima, pero es justamente coincide con su caso, ¿no? Y él ya fue identificado y hay desafíos legales, pero obviamente hay muchísima tensión. Sobre todo porque las operaciones de ICE no se detienen, continúan en Minnesota y hay nuevas acciones incluso del gobierno federal también en paralelo. Es un contexto muy interesante lo que está ocurriendo particularmente en Minnesota, porque el gobierno del presidente Donald Trump está muy enfocado en la población somalí, pero obviamente también hay muchos inmigrantes hispanos o latinos en esa región y son de los más afectados. Y hemos visto cuestionamientos, digamos, aleatorios a las personas. Hay un video que circula que a mí me llamó muchísimo la atención y me pareció muy valiente de este conductor de Uber que está esperando. Hay una zona cerca del aeropuerto en Minneapolis donde los conductores pues esperan el llamado, bueno, si alguien solicita un servicio y él está sentado y justamente llegan, no uno, dos, se ve una... Por lo menos 10 agentes de la patrulla fronteriza, que son de los que participan en esas operaciones, a cuestionarlo. Así, sin de la nada, ¿usted quién es? Muéstrame sus papeles. Y él empieza a grabar y los cuestiona por la operación que están realizando. Les dice, soy ciudadano estadounidense y cuestiona seriamente lo que están. Al final lo dejan ir, pero lo que muestra es cómo las operaciones migratorias se están realizando de una forma aleatoria, con un perfil racial muy claro y que eso ya lo estamos viendo y que se está estableciendo en los tribunales, sobre todo también porque la Corte Suprema autorizó a las autoridades migratorias cuestionar a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante, indocumentado, sin papeles en los Estados Unidos, por su color de piel y pues por hablar incluso español. En este caso de la persona que puse el ejemplo, pues no era un hispano, pero pues era una persona de raza negra, ¿no? Oye, el clima, Tocayo, a raíz de lo que nos platicas de manera excelsa, ¿cuál es el clima entre la ciudadanía de Estados Unidos con este comportamiento de ICE, con el comportamiento incluso que de parte de las propias autoridades? ¿Cómo lo están resintiendo los ciudadanos? Porque aquí hablamos, y tú y yo lo platicamos muchas veces, primero los migrantes, luego los mexicoamericanos, ahora también ya población anglosajona afectada. ¿Cómo se siente la gente ahorita? La gente está inconforme, está señalando, en las encuestas están marcando básicamente que el gobierno del presidente Donald Trump ha ido más allá de lo que corresponde en la ley en las operaciones migratorias y no están contentos. En las marchas que yo he cubierto, de hecho es interesante que me preguntes esto, porque las marchas que he estado cubriendo desde la llegada del presidente Donald Trump, incluso la primera que cubrí en Washington, D.C., sí había temas sobre inmigración, pero no eran los que imperaban, digamos. Y he visto esa escalada en cuanto a la inconformidad, no solamente de grupos de defensores de inmigrantes o de hispanos o de, por ejemplo, afroamericanos o de asiático-americanos, sino ya de una población general de gente regular estadounidenses que
tienen pancartas y que están en contra de la forma en que ICE está operando en los Estados Unidos, porque pues consideran que ha habido bastante abusos de autoridad y pues hemos visto la detención de inmigrantes. Estaba también viendo otro video. Si te das cuenta de las redes sociales, eso es algo positivo de las redes sociales, pero también hay que tener cuidado porque hay mucho que es desinformación. Una de las cosas que está verificada es, por ejemplo, se está deteniendo mucho a nativo americanos, es decir, tienen un perfil muy similar a los latinos o hispanos, son nativo americanos, o sea, de las culturas nativas de Estados Unidos y de, por ejemplo, Nuevo México y en Arizona ha habido casos de detención. Vimos un caso reciente de un adolescente que fue sacado del auto, iba con su tía y la tía le dijo, señaló, él es nativo de los Estados Unidos, él es nativo americano y pertenece a tal grupo indígena. Entonces, se está cuestionando y se está deteniendo y son estadounidenses y evidentemente hay una preocupación sobre estos abusos de autoridad que no estamos viendo que los tribunales estén, digamos, respondiendo de una manera efectiva para detenerlos. Más bien ya llegamos a este asesinato, ¿no? Que comenté de esta madre poetisa que señalás, que es una mujer que es de Colorado, creció en Missouri y que llevaba un año viviendo en Minneapolis y que ya tenía una relación importante con con la comunidad donde vivía, como pues varios testigos lo han señalado. Las reacciones de los gobernadores, de los alcaldes de estos estados, de estas ciudades que en redes sociales han sido eh, críticas duras con la acción de ICE, pueden tener una repercusión en realidad con las actuaciones de ICE ya en el día día o pueden generar más conflictos con el gobierno central. Es muy complejo porque el gobierno estatal, los gobiernos estatales ni los gobiernos locales tienen autoridad para detener las operaciones del gobierno federal. No hay ninguna autoridad que se les otorga, aunque ellos llamen a que no haya operaciones. Lo único que pueden hacer es no cooperar con las autoridades federales, pero eso también ha habido un debate, también puede poner en riesgo a las comunidades, según algunos, porque pues finalmente dan prácticamente carta blanca a las autoridades federales a que anden por las ciudades. Entonces, el debate es muy intenso. La ciudad de Santuario y los estados santuario, pues evidentemente tienen normas que impiden esta cooperación directa. Sigue habiendo una cooperación, intercambio de información sobre ciertos casos, pero pues en los estados principalmente gobernados por demócratas más progresistas, pues evidentemente la cooperación es más compleja. Recientemente vino Kristi Noem a Nueva York, vino ayer, de hecho, ofreció una conferencia de prensa sobre un caso de un agente de la patrulla fronteriza, no de la patrulla fronteriza, sino de aduanas, de CBP, que trabajaba en aduanas, estaba en su día libre y él, bueno, fue víctima de un asalto, lo asesinaron y detuvieron una pandilla, pero ella habló mucho sobre la relación del gobierno federal con Nueva York, particularmente la ciudad de Nueva York, que es donde se concentra el mayor número de inmigrantes indocumentados en el estado de Nueva York. Y recordemos que Zoran Mamdani, el alcalde nuevo, pues ha señalado que no está a favor de estas operaciones indiscriminadas por parte de ICE, que está a favor que se detengan a aquellos que son personas con una historial criminal, pero no a cualquier inmigrante indocumentado y mucho menos que se acose. Y señaló también que incluso, pues, reaccionó al asesinato de Good y señaló que pues fue un abuso de autoridad por parte de ICE. Kristi Noem acusó a Mandan de ponerse del lado de la autoridad y del gobierno federal. Entonces, esto es importante destacarlo porque estamos viendo ese cóctel de situaciones que son muy complejas, porque sí están atados de manos las autoridades locales, porque por más que quieran cubrir a sus comunidades, si el gobierno federal lanza una operación, no hay modo en que les puedan detener porque la ley les da esa autoridad para poder realizar, digamos, realizar las operaciones. Lo único que pueden hacer es acompañar a las comunidades de algún modo y ayudar a evitar algún tipo de abuso, pero cada vez es más complejo porque estamos viendo pues mayor violencia por parte de los agentes migratorios en Estados Unidos. ¿Cómo valoramos o cómo leemos precisamente en este marco estas declaraciones de J.D. Vance, de la propia Kristi Noem, que de repente a esta mujer la convierten pues en terrorista, literal, la palabra que utilizaron?
Sí, ella lo señaló así como un acto de terrorismo doméstico. Pues es realmente preocupante porque finalmente el presidente Trump, la primera reacción fue acusarla a ella directamente, o sea, sin ninguna investigación además, eso es lo que llama la atención, o sea, sin ninguna investigación real sobre lo que está ocurriendo, es decir, revisar los videos, obviamente entrevistar testigos, etcétera, etcétera. Inmediatamente la autoridad federal ya dictaminó que evidentemente que esta persona había cometido un acto de terrorismo doméstico, se le llamó de la izquierda radical y como culpable de este hecho, cuando los videos muestran bastantes elementos que el policía de ICE pues la disparó de manera pues básicamente a quemarropa y que no estaba en peligro su vida. Hay un análisis muy interesante del New York Times sobre ese video, incluso lo pueden consultar y es bastante claro la forma en que pues ellos realizan el análisis de cómo se realizaron, pues cómo ocurrió esta desgracia, evidentemente que afecta pues a los estadounidenses. Aquí, dentro de todo lo que representa obviamente esta desgracia, es positivo el hecho de quién fue la víctima. Positivo, y no quiero que me malinterpreten, el hecho de que sea una mujer blanca estadounidense. ¿Por qué? Porque es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo y va enlazado con justo lo que me habías preguntado, cuál era la postura o el sentir de los estadounidenses. Ella representa parte del sentir justamente de muchos estadounidenses sobre lo que está ocurriendo en sus comunidades, porque lo que nos hemos dado cuenta, algo y que ya sabíamos que estamos confirmando, es que las comunidades migrantes son las comunidades que son las comunidades de cualquier ciudad, de cualquier vecino, no importa, o sea, hay una mezcla y hay una relación estrecha en las comunidades en todos los niveles. Entonces, pues obviamente les impacta con la operación y pues es complejo para las autoridades. Estamos viendo que incluso el vicepresidente J.D. Vance dijo que este policía tiene inmunidad absoluta, ¿no? Y que no se va a investigar. Pero ayer, de hecho, y hoy publiqué también un artículo sobre eso porque llevo una reunión especial con expertos legales de varias universidades y de algunas organizaciones. Y una de las preguntas que yo hice fue básicamente ¿quién puede hacer una demanda sobre este caso? Y hay varias opciones, es decir, es un caso que no va a terminar ahora, que quizás el FBI va a tener que controlar la información, querer controlar la información lo más que pueda, bloquear que haya una demanda inmediata, pero todavía la autoridad en Minnesota puede presentar una demanda judicial, penal contra el agente de ICE, puede haber demandas civiles. Por la familia las puede presentar. Hay hay varios frentes que todavía se pueden explorar y eso me pareció bastante interesante. Oye, en ese punto, querido, hablando de las molestias y demás, comentábamos. ¿Y qué ha pasado con estas amenazas ahora nuevamente de Trump a México después de lo que sucedió con Venezuela, con Maduro? Ahora nuevamente Trump dice vamos a atacar por tierra a los cárteles de la droga. La presidenta mexicana mantiene la cabeza fría en esa situación, no se engancha en la discusión como tal. Pero ¿cómo ha sido la reacción al interior de los Estados Unidos? Porque nos hemos llevado, por supuesto, por declaraciones fuertes como de Stephen Miller, por ejemplo, o el propio Vance, o el propio Rubio, o el propio Waltz, quienes obviamente tienen una postura completamente agresiva hacia hacia México, pero ¿qué pasa también con los otros juegos de poder ahí? Así es, bueno, no todos los republicanos, quiero dejarlo claro, están a favor de esto. Hay republicanos que son moderados. De los republicanos que has mencionado, son del grupo, digamos, más extremo del movimiento MAGA en este momento que gobierna los Estados Unidos y que hemos dado seguimiento desde hace varios años. Incluso yo escribí hace, creo que 3 o 4 años, un artículo justamente de las propuestas que se presentaron en el Congreso al respecto. Entonces hay muchos congresistas que no están apoyando esto, no lo dicen públicamente porque tampoco quieren generar, digamos, una discordancia, un problema o un contraponer el discurso del presidente Trump y tienen miedo sobre eso. Entonces, son muy, digamos, cautos en ese sentido. Los demócratas, la mayoría, la inmensa mayoría, están en contra de una agresión militar a México, incluyendo si es bajo pretexto de atacar solamente a los cárteles, lo cual sabemos que eso sería imposible considerando cómo son las estructuras criminales en algunos estados y ciudades en México, principalmente en el norte, lo vemos como está en Sinaloa, cómo están finalmente
pues vemos lo mismo instalados en comunidades y puede haber violaciones severas a civiles, ¿no? Muchas muertes que se pueden realizar y abusos de derechos humanos, etcétera. Hoy justamente varios demócratas enviaron una carta justamente señalando al gobierno de los Estados Unidos, pues que es un riesgo tener esta posición en contra de México, porque bueno, hay un impacto, y esto me llama mucho la atención, porque hay un impacto a la economía, el dinero por delante, ¿no? Que es un tema muy en Estados Unidos, o sea, una afectación económica importante para los Estados Unidos. Pero pues adicional de ello, la presidenta hoy también, Claudia Sheinbaum, habló hoy también sobre el tema y ella ha sido, eso me ha gustado mucho, que ha sido bastante moderada, manteniendo el tono sin cambiarlo, es decir, critica, pero mantiene un tono particular y hoy tengo entendido que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, buscar al secretario de Estado Marco Rubio y tener una relación incluso en persona para hablar y tener mayor cooperación. Ante estas amenazas, ella responde con mayor cooperación. Entonces, hay varios análisis que se han realizado al respecto y justamente hoy también, como te comentaba, publiqué este texto justamente de las amenazas y hay un instituto que hace mucho trabajo de investigación de Robert Lansing, que fue un secretario de Estado. Robert Lansing Institute es una organización que está con base en Washington, D.C. y hacen investigación sobre relaciones exteriores. Y bueno, hoy publicó algo muy interesante que habla de diversos escenarios sobre lo que podría ocurrir y uno de esos riesgos evidentemente es una reacción de México en defensa de su soberanía, es decir, los expertos en relaciones exteriores y la relación binacional sí adelantan que habría una reacción inmediata por parte de México que no se quedaría con los brazos cruzados. Obviamente, la ruptura de la relación bilateral y afectaciones inmediatas en materia de seguridad, también en materia comercial principalmente. Otro riesgo, por ejemplo, que establecen es que los cárteles, justamente lo que está tratando de atacar o estaría intentando atacar bajo este argumento el presidente Donald Trump, atacarían incluso en los Estados Unidos, considerando, digamos, ingresando como parte de un posible conflicto militar. Eso es parte de lo que también señala este instituto. Y otro riesgo es, por supuesto, un daño severo a la imagen, bueno, en este momento ya bastante dañada, de los Estados Unidos al atacar un país como México, que sin denostar lo que representa Venezuela, pues México es el primer socio comercial de los Estados Unidos, el primer socio también de seguridad de los Estados Unidos, que es el socio inmediato, y por eso vemos esta presión tan fuerte que es de los Estados Unidos hacia el gobierno de México. Entonces, es una relación muy compleja debido justamente a esta relación tan estrecha, ¿no? Que se tienen en ambos países. Sí, y ahorita tocaste varios puntos muy interesantes, creo, Tocayo, porque efectivamente desde el tema económico y planteas algo que de repente se pierde, la respuesta de México, la respuesta que puede dar México. Claro, militarmente no te vas a topar con Estados Unidos, pero si cierras la frontera económicamente podría ser un golpe para muchísimos elementos de la macroeconomía. Exactamente, o sea, se piensa que México se quedaría con brazos cruzados y pues estamos viendo que eso no va a ocurrir. Vimos, hay muchos comentarios en México de la gente que no pone contexto. Yo marco mucho esto. El contexto es Claro. fundamental para cuando marcas un elemento sustancial. Por ejemplo, he escuchado que dicen, México no quiere intervención militar, pero colabora con el ejército estadounidense y permite que ingresen a los Estados Unidos. Bueno, para ello necesita ver el Congreso en México una autorización específica y la autorización es para entrenamientos específicos. No pueden salirse de esa acción. Si se descubre que se sale de esa acción, es una violación, por supuesto, a las leyes mexicanas. Entonces, vimos también la detención después del ataque a Venezuela de Estados Unidos, que se suspendió un permiso que estaba pendiente para autoridades, para el ejército estadounidense colaborar también con México en un proyecto particular y que había pedido la presidencia de México. Entonces, es parte de lo que complica las relaciones, porque en lugar de haber mayor cooperación, pues evidentemente hay pues se complica todo y evidentemente lleva a terrenos
que pues no son los ideales, los idóneos para ambos países. Entonces, quienes comentan y tratan de criticar a México y a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta perspectiva, pues me parece que sacan mucho de contexto y eso también es muy peligroso porque generan y contribuyen a narrativas que son peligrosas para México, pero también son peligrosas para los Estados Unidos y para las comunidades mexicoamericanas en los Estados Unidos, tanto migrantes como aquellos que tienen herencia mexicana y nacieron en los Estados Unidos. Totalmente. Mi querido y admirado Jesús García, tocayo, yo te agradezco muchísimo, de verdad, estos minutos. Por favor, invita a la gente a verte en tus diferentes foros, en tus diferentes espacios, a leerte. No, muchas gracias a ti por la invitación, siempre un gusto estar contigo. Ya saben, me pueden seguir en la plataforma X, que yo siempre le llamo Twitter, para mí siempre será Twitter, y ahí me pueden seguir como Jesús Gar, y pues lo publicamos en laopinión.com y en el diario ny.com. Muchas gracias. Gracias, tocayo. Fuerte abrazo. Igualmente.